Trayectoria escolar interrumpida. Tomás es un estudiante de 10 años que durante el ciclo lectivo 2018 cursó cuarto grado en una escuela primaria pública diurna de la zona norte de Santa Fe. En aquel momento ya se registraban inasistencias reiteradas, pero no continuas, sin justificaciones médicas ni de otra índole. Tampoco se conocen registros de otras intervenciones desde la escuela del nivel. El niño actualmente vive con su mamá, que según la época del año realiza trabajos temporales en casas de familia. Su abuela es ama de casa y vive también con 2 hermanos mayores. Respecto de sus competencias académicas, según refiere el último informe docente, Tomás se encuentra en una etapa de conceptualización silábica, operando en forma mecánica con numeración hasta el 50. Se lo observa en permanente silencio, con dificultades para establecer vínculos con sus pares y docentes. Se lee en dicho escrito. Desde la institución, en el actual ciclo lectivo, se realizaron los correspondientes protocolos de intervención. Sin embargo, la familia decidió que Tomás, por el momento, no volvería a la escuela. Por tal motivo, no inició el ciclo lectivo 2019. Esta situación visibiliza una problemática emergente de la realidad institucional de la escuela, que el equipo directivo que inicia la gestión durante el ciclo lectivo en curso considera urgente de dar tratamiento, moviliza la reflexión de toda la comunidad educativa, requiriendo la decisión urgente de formar parte de un plan de mejoras en curso. Para comenzar un diagnóstico institucional, desde el punto de vista cuantitativo, se comparten datos estadísticos basados en los estudiantes matriculados, egresados, pases, deserción y abandono registrado en los últimos 3 años. En plenario ampliado, con la comunidad educativa, el personal de Secretaría da a conocer los datos estadísticos de las trayectorias interrumpidas de los últimos 3 años, generando así un espacio de diálogo, discusión, sentires y pensares que refleja la identidad institucional en tal sentido. En el marco del encuentro en plenario ampliado, consideramos de gran alcance los aportes del texto de Nicolás Burbules, en tanto favorecer espacios que habiliten la palabra, la relación dialógica donde no existe una sola respuesta a un determinado problema, sino una exploración intersubjetiva de la situación. En este caso, el alto porcentaje de estudiantes que desertan o abandonan la escuela primaria en cuestión. Se establecen acuerdos generales en el marco del encuentro donde la igualdad, el respeto, la participación y la reciprocidad permitan un diálogo auténtico. La escucha atenta, la consideración de puntos de vista dispares, la tolerancia de la crítica o desacuerdo son algunas de las virtudes comunicativas que favorecen un encuentro dialógico. Desalentar la comunicación unidireccional, los intercambios mecánicos de mensajes y el uso asimétrico y desigual del lenguaje pueden contribuir a construir un contexto de respeto y reciprocidad dialógica, deconstruyendo así las rupturas del diálogo en el ámbito escolar. Qué importante es destacar y atender el valor asignado al silencio como portador de diferentes significados, como representante de una protesta, desinterés, diferencias culturales o simplemente de una dificultad explícita en la capacidad para comunicarse. Podemos pensar si en aquel informe final del ciclo lectivo 2018, aquel silencio era una consecuencia de estar en un espacio que no habilitaba un encuentro con otros. Tomás atravesaba una situación transitoria de discapacidad, era necesario un acercamiento a su familia para establecer un vínculo de confianza y conocer esa realidad particular. ¿Se establecieron redes con otras instituciones del territorio? La escuela es un espacio público para propiciar intercambios de discusiones democráticas, un modelo de reproducción de prácticas dialógicas intersubjetivas enmarcadas en la concepción polilógica del diálogo como una pluralidad de voces diferenciadas e inconmensurables. Creemos importante e imprescindible que el ejercicio de prácticas de estas características se constituyan en el inicio de cambios intersubjetivos que atraviesan a la escena de la escuela
Como una diferencia impenetrable, puede transformarse en ocasión para comprenderse a sí mismo en una manera más profunda. En dicho plenario, el equipo directivo, en su función de asesor, pudo observar la diversidad de miradas planteadas ante el caso descripto, por lo que creyó necesario abordar un análisis de la forma escolar y su incidencia para pensar el malestar educativo. En primera instancia, es necesario definir qué entendemos cuando hablamos de malestar docente dentro de la institución educativa. Para ello, evocaremos la definición de Inés Dussel, quien nos plantea que el malestar tiene que ver, en parte, con la dificultad de poder establecer distancias con lo que nos incomoda, conmueve o enoja, plantear matices y poder ver alguna perspectiva de cambio. No podemos dejar de enunciar que dicha sensación de malestar no afecta a todos los actores educativos por igual. Hay quienes manifiestan que hubo un tiempo mejor, alumnos eran los de antes, las familias eran partícipes de la educación de sus hijos, entre otros. Ante estos dichos, se puede percibir que este malestar suele tener demasiados nombres, estigmas que conducen al escepticismo impotente, sin darnos cuenta que debemos revisar nuestros lenguajes, diagnósticos y perspectivas para evitar caer en la melancolía o el eterno padecimiento, resguardándonos en que hubo un tiempo mejor. El malestar en las instituciones no se trata solamente en cómo sus actores procesan los cambios, sino que también hay que tener en cuenta los roces y problemas que introduce la manera de concebir lo escolar, cómo configuramos el espacio de enseñanza-aprendizaje para gestionar las demandas sociales y particularmente cómo contenemos a adultos y niños en el mismo espacio. Por otro lado, es cierto que a las instituciones escolares se les demandan demasiadas cosas, que enseñen de manera interesante y productiva, que contengan, cuiden, acompañen a las familias, que protejan los derechos de sus estudiantes, pero no debemos dejar de entender que dichas demandas tienen que ver con nuevos tiempos que redefinen la tarea de enseñar. En este sentido, es necesario reconstruirnos para llevar adelante nuestra tarea desde una responsabilidad político-pedagógico, la cual supone abandonar la posición de víctimas para asumir un lugar ético y político centrado en las posibilidades, que garantice el derecho a la educación. Para Giddens, la escuela se ha convertido en una institución cascarón. Todas parecen iguales, pero en su interior son muy diferentes, que no sabe cómo hacer frente a las transformaciones de las relaciones de autoridad, a la emergencia de nuevas subjetividades y a las nuevas formas de producción y circulación de los saberes. Si no hay más legitimidades garantizadas en las instituciones, parecería que solo quedan instituciones que deben arreglárselas como pueden o quieran. ¿Qué hacemos ante esta realidad? ¿Cómo abordamos el malestar docente? ¿Cómo determinar qué se necesita en esta situación con estas condiciones y problemáticas específicas? ¿Qué acciones llevamos adelante para evitar el abandono escolar? ¿Cómo actuamos ante aquellas familias que no brindan a sus hijos el derecho a la educación? Ante esta realidad deberíamos replantearnos qué aspectos debemos renovar, recrear, revisar, para que el desajuste no sea procesado como malestar, o al menos no sea solamente procesado como malestar. Para Perla Selvanovich, la cotidianidad de las aulas para los docentes representa un gran desconcierto ante situaciones que se vivencian como nuevas al ser confrontadas por las propias experiencias escolares y en función de su rol docente y de su desempeño. Ante la problemática planteada en el caso de Tomás, que se reproduce en otros estudiantes, esta autora advierte dos cuestiones que se pueden analizar en el discurso docente. Por un lado, el enojo, desconcierto e impotencia por no poder resolver de manera exitosa la situación que se presenta. Y por otro lado, la concepción negativa del estudiante con respecto a su accionar, apatía, desinterés, facilismo, que la autora marca como atributos asertivos, con los que son calificativos. Junto con los calificativos aservativos, estigmas que sustancializa los modos de estar de los estudiantes porque son de tal o cual manera,
Lo que prima es el sentimiento de impotencia para producir algún tipo de lazo con ellos, que en vez de generar confianza, los enfrenta. Nos encontramos con un estudiante niño que por un lado se encuentra en el seno de una familia que permite el abandono escolar y de una institución escolar que requiere de pensar estrategias que logren la inclusión y permanencia de estos niños en sus aulas. Selmanovich nos convoca a pensar la función paterna, no solo como algo estructurante del desarrollo de la psiquis de un niño, sino también como función compartida con la escuela. El hecho de concebir la tarea del docente bajo la lógica de la función paterna nos da la posibilidad de reforzar y fortalecer los recursos específicos con que contamos al interior de las instituciones educativas, para no quedar totalmente a expensas de los límites y posibilidades que tienen las familias para la producción de la función. Es un recurso posible para buscar estrategias que nos alejan de una posición de impotencia. La palabra como el vínculo, como el vehículo, que genera una relación con el otro, que puede consolar, acercar y establecer la confianza, de la misma forma puede alejar y lastimar. Detrás de estas palabras que acercan o alejan, que posibilitan o impiden volver o permanecer en la escuela, están las resistencias internas, planteadas por Alberto Cross, que ofrecen un panorama de análisis sobre supuestos inconscientes o, por el contrario, mecanismos profundamente arraigados. En sus escritos, Cross describe diferentes formas de resistencias internas que tanto docentes, directivos y padres presentan en determinada situación y que nos ayudarían a entender la postura que muchas veces tenemos en la escuela. El miedo y el prejuicio, ligados intrínsecamente con mecanismos que paralizan o que intentan coaccionar el actuar humano. Generalmente los miedos a abrir la institución a niños y jóvenes repitentes o de bajos recursos pueden ser un síntoma de querer resguardar de mala reputación e incluso de niños que pueden contaminar a otros con sus formas culturales y sus valores. Dentro de este miedo es que se puede construir la idea de estereotipo, en donde por modo o aspecto físico se discrimine estudiantes que requieran reinsertarse al sistema educativo. Estos factores son a su vez los generadores de un estado de discriminación que puede manifestarse por el aspecto físico, el género, el nivel socioeconómico, el lugar donde viven e incluso la organización familiar de los estudiantes. Dentro de las diferentes resistencias internas y como colación de lo expresado, el autor expresa la especulación en torno a estos estudiantes y el impacto que pueden tener en la institución que los contenga. Muchas aquellas las que creen que este nivel de alumnado, repitentes o de bajos recursos, perjudiquen la imagen de la escuela y se presente en el colectivo como una escuela de menor calidad educativa. Otra idea no menos preocupante es el desconocimiento y la comodidad de muchos a la hora de revertir situaciones educativas. La idea simplista de creer que son solo los estudiantes los que no pueden o no logran aprender a probar, y la comodidad de mantener el statu quo, reafirma esta resistencia de no involucrarse o no buscar diferentes estrategias para que esos estudiantes puedan aprender y avanzar a su tiempo generando oportunidades. En la búsqueda de la inclusión es en donde se ven las diferentes resistencias, muchas veces inconscientes, que generan un mayor prejuicio para aquellos que además de esto tienen otras desventajas en la vida. El desaliento, que se inscribe muchas veces como una sensación de desasosiego por ver grandes esfuerzos desvanecerse, también genera resistencias difíciles de sortear. A partir del conocimiento del papel actual del asesor, atravesado por un contexto de crisis, flexibilidad, interpelado por el corto plazo y los resultados inmediatos, no debemos dejarnos influenciar por el autoritarismo, la simulación ni el empobrecimiento que surgen en el camino diario del trabajo del asesoramiento, sino concebirlo como una práctica especializada en situación, como una intervención de la cotidianeidad de nuestra labor, como un recurso que tenemos disponible para repensar, interrogar, dialogar y acompañar. La singular escena que procuramos estudiar y atender desde la intervención es la deserción escolar de un estudiante en particular. En la misma, el asesor, directivo, y el asesorado, docente, trabajan colectivamente y proponen movilizar a todos los miembros de la comunidad educativa. Ante esta situación problemática, el equipo directivo toma las riendas en su papel de asesor institucional a partir del montaje de diversas escenas impredecibles e imprevistas que fueron sucediendo desde el seguimiento de la trayectoria de Tomás, que, como bien mencionamos antes,
disparó la visibilidad de otros casos semejantes en la escuela. Cuando pensamos en montaje, nos estamos refiriendo, de acuerdo a los aportes de Sandra Nicastro, a un trabajo siempre en construcción, de continuidades y rupturas, imperfecto y con tiempos particulares. En el trabajo de asesoramiento, el aquí y el ahora se organiza en torno a la interacción con el otro. Se trata de un otro individual, portador de tradiciones, de saberes, representaciones y valores. Es imprescindible entender esta interacción como un rasgo central del asesoramiento, lo cual abre las líneas de intertextualidad y de vínculo. La intertextualidad pone en circulación un conjunto de relatos, historias, novelas. Supone también tener una posición deliberativa, mantener disposición para observar, captar y comprender distintos puntos de vista. Cada relato, cada historia, cobra sentido y valor en la experiencia interior de cada uno y en la experiencia colectiva. La explicación, la comprensión y la interpretación son puntos nodales de la intervención con que se intente volver cada vez más inteligible aquello que es objeto de asesoramiento. Pero el trabajo del asesor no se contenta con la comprensión y la explicación, sino que avanza en la captación de datos subjetivos y objetivos. Permite encontrar puntos, pistas, indicios que van señalando el camino a seguir en cada situación particular. En construcción, el trabajo en plenario se inició con la descripción de la situación problemática con aportes de los datos estadísticos recolectados, la narración del trabajo realizado hasta el momento y los actores involucrados. A lo largo del año se continuará trabajando de forma colaborativa y corresponsable en el encuadre que forma parte del plan de mejoras como construcción colectiva en permanente ajuste.